Buenas tardes, bienvenido a Jugada Maestra. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a este maravilloso programa y a la gente que está conectada y que nos está viendo o compartiendo en estos momentos con todo el público. Y sí, un poco triste porque todavía no lo asimilo cuando me enteré de la noticia cruel acerca de Jorge Bolaño. Nene, ¿usted cuánto tiempo compartió con Jorge y cómo era la relación entre ustedes? No, es que Jorge llegó a Junior muy peladito. Yo era el pelado en ese tiempo de Junior, el más joven. Y Jorge ya llega en el año 93, cuando estaba en las selecciones Colombia, creo que con el Basílico, con Ricardo Siciliano, Juan Pablo Ángel, que jugaban en Armenia. Y ese año Junior adquirió sus derechos deportivos y creo que alcanza a jugar o debuta ante Millonarios en el Estadio del Campín, donde Millonarios nos gana 4-1. En ese partido yo logré jugar porque a mí del grupo principal, que era el otro, se encontraba en Estados Unidos. Y por la visa o por el maltrato que tenía yo en el pasaporte, no pude viajar. Y creo que el mayor ese día era Elías Correa y Flaminio Rivas, donde ese tipo que jugaba Neto, creo que, que ese día debuta Jorge Bolaño. Pero Jorge se consolida es en el año 95, cuando el Pizzi Restrepo pues tiene el equipo. Quedamos campeón en el primer semestre, que fue el campeonato corto, y después hicieron un campeonato de año y medio, algo así, y el titular, que era Raúl Chaparro, que había sido campeón. Fíjese que Jorge termina quitándole el puesto por la jerarquía, por la calidad de jugador, ese atrevimiento muy joven y esa personalidad. Rompía esas líneas con su cambio de ritmo. Aparte, tenía personalidad para jugar, y eso se lo voy ganando poco a poco en los entrenamientos y en los partidos, porque tú sabes que eso hay que demostrarlo en los partidos. Ayer José María Paso, cuando terminó el partido, pues estaba bastante triste y dijo que el pibe lo había llamado y le había dicho: José, se nos fue el pelado. O sea, eso, y con lo que cuenta Osvaldo, me dice que Bolaño entró a ese Junior de grandes estrellas, ya veteranos, pero lo arroparon rápido, lo adoptaron rápido, lo protegieron, lo metieron hasta en sus celebraciones. Esa entrada a un equipo de tantos veteranos para Bolaño fue sencillo. ¿Cómo fue esa entrada a ese equipo tan complejo? Porque tenía gente veterana y de categoría. Lo que pasa es que tú sabes que Jorge viene de una ciudad de Santa Marta, y ahí en las divisiones inferiores de Junior de la segunda división había muchos barranquilleros y habían celos, porque como había llegado Jorge y apenas lo que tenía era 16 o 17 años, algo así por el estilo, entonces habían celos. Y cuando jugábamos con la reserva, siempre había muchos roces. Y los roces siempre iban con Jorge, porque Jorge no le comía de cuento a ninguno. Y aparte tenía personalidad, y tanto así de que se presentó un incidente, pero el pibe intercedió, y al ver la figura de pibe intercediendo por Jorge, ya se ganó el respeto de todo ese poco de pelado en ese tiempo. Y creo que eso fue un arropo, porque tenía a José María Paso, tenía a Alexis Mendoza, tenía a Héctor Méndez, tenía a Valenciano, a Víctor Pacheco, que era uno de los mejores amigos de él también. Y creo que eran compadres. Pasaron muchas, porque yo conviví con Jorge. Jorge era mi compañero de pieza, porque Pachequito siempre iba con Valenciano,
y yo era el compañero del pibe, pero cuando pibe parte, el compañero de pieza mío era Jorge Bolaño. Y tanto así de que Jorge pues se consolida en ese puesto, adquiere la número 6 y pues se gana un respeto donde permanece en Junior, creo que hasta el año 99, donde va a una Copa América y es transferido al Parma. Y con Jorge pasaron muchas cosas muy bonitas porque la verdad es que era una excelente persona e inclusive estaba estudiando para ser técnico y nos encontrábamos en todo ese grupo de estudio, inclusive hasta con el Piripioma que compartimos, que también partió de esta vida la semana pasada, que teníamos que presentar un examen el 27. Él hacía parte de ese grupo donde estaba Gamero, Leonel Álvarez, muchos entrenadores de recorrido, hasta el profe Julio Comesaña, el profesor Quintabani, muchos, y fíjese que también se nos adelanta el Piripi, que con 63 años, que creo que también es joven, deja el mundo. Ahora con Jorge, que nos sorprendemos más porque, vuelvo y te digo, como tú lo dices, o lo dijo el pibe, se fue el pelado porque él me quitó de pronto el pelado en ese tiempo era yo, pero ya yo tenía 3 o 4 años de haber hecho de pronto, como dice el mono o los muchachos allá, la primera comunión, y después la hizo y fíjense que llegó a ser un jugador top para la selección, para los equipos italianos, y mantenerse durante 10 o 12 años, creo que fue uno de los primeros futbolistas, y el Samario, que quizás pues que ha llegado más lejos, creo que ha sido Jorge. Sí, fue transferido, según Transfer Market, fue transferido en $2 millones de Junior al Parma. Y en el Parma, como lo aseguró Esteban, fueron 7 temporadas, Esteban, ¿cierto? 7 temporadas como titular en el Parma. Sí, Javi, y fueron después 7 en el 2008, él regresa para quedarse con Junior. Sí. Inclusive empieza a entrenar conmigo. Y el profesor quería contar con ambos, pero no sé qué pasó, que él terminó yéndose, creo que para el Lecce o no, algo así, un equipo allá en Italia. Después en el 2008, 2010, no, el 2010 lo veo por acá por Cúcuta, que lo voy a ver jugar, y como me ve que lo estoy viendo jugar, baja se acaba el partido, va y me da un abrazo y me dice, me entrega esta camiseta que era la que portaba él, mire. No. Cúcuta, ahora viéndola. No, qué reliquia esa, nene, ¿ah? Sí. Entonces, mire. Sí. Y después me lo encontraba en vacaciones, porque yo resido en Medellín, y me lo encontré después en el grupo de estudio con Alejandro Restrepo, con Belmer Aguilar, con Víctor Pacheco, que querían hacer la licencia pro. Y nosotros nos preparamos y conseguimos esa licencia, y tanto así que después, en estos días, estábamos preparándonos para el examen, porque era un examen difícil, y pues a nosotros, el segundo grupo, creo que nos correspondía el 22 de mayo y creo que él estaba inscrito para esa fecha. ¿Qué fue lo último que conversó usted con él, nene? ¿Recuerdan? ¿Y hace cuánto? Bueno, sí tengo la última vez que nos vimos, porque nosotros salimos a comer con un señor de Nueva York, e inclusive estuvimos en varios restaurantes hablando mucho de la parte técnica y de lo que hoy en día representa el fútbol. Y tanto así de que yo me sorprendía, porque yo cuando estaba con él el día a día nunca me besaba, y cuando nos veíamos me decía te quiero mucho, me daba un beso en la mejilla y partía en los eventos, porque nosotros tuvimos muy italiano. Y no, lo que pasa es que había una amistad y un respeto que nosotros no lo íbamos ganando a medida de que pasaban las sesiones, porque casi siempre con los equipos uno es el día a día, las concentraciones antes eran muy largas, hoy en día no. Hoy en día pues
ya se asimilan, miden todo con el tiempo. Antes no, yo con Jorge duramos hasta 6 meses metido en un hotel. Tuve muchas selecciones sub-23 con él, con el profesor Pedro Sarmiento, con el profesor Norberto Pelufo, donde también compartimos en Mar del Plata con los preolímpicos, eso. Y pues yo siempre veía, él era de un temperamento bastante fuerte, pero la verdad es que con Víctor, con mi persona, nosotros nunca tuvimos ningún inconveniente porque nos respaldábamos mutuamente.